a nuestro capítulo ya número 7 de tu programa de moda y diseño favorito, Creando Estilo. Mi nombre es Charlotte Pacheco, conductora de este hermoso programa y también diseñadora de vestuario de la marca Loti, marca talquina que se dedica a potenciar los diseños que son lúdicos, diferentes, coloridos, y justamente el proyecto de hoy se trata de eso, de que cómo podemos tomar un pantalón en desuso como este blanco básico, que todo yo creo que lo tenemos en nuestras casitas, y poder darle una nueva vida, transformarlo en un bolso, tal como lo escuchaste. Vamos a pasar al siguiente bloque donde te voy a enseñar cómo poder sacar la tela o la materia prima base de este pantalón para poder ocupar nuestra máquina de coser para confeccionar nuestro propio bolso en este bloque de Upcycling parte 2. ¿Qué vamos a necesitar para realizar este proyecto desde casa? Sí o sí, tu máquina de coser que tienes a la mano, costura recta, puede ser industrial, doméstica, así que no te estreses por eso. Enhebrada con la aguja correcta para el material, donde mi pantalón es de denim o de jeans clásico, aguja número 16. Hilo del color del pantalón, en este caso hilo blanco, la máquina totalmente enhebrada, tanto en la parte superior como inferior. Necesitamos tijeras que sean de telita, por favor, para no dañarlas con otro tipo de material. Alfileres de los clásicos y de manera opcional, solamente si tú quieres no ocupar alfileres, un pegamento textil universal para unir las piezas y hacer este collage con las telas. También, algo que puedes hacer de manera fácil desde casa, un molde de papel. Lo puedes hacer con cartulina, con hoja de carta, de oficio. Yo aquí reciclé unas hojas, les pegué scotch y luego solamente dibujé un rectángulo. Ya, dibujé un rectángulo donde aquí yo tengo la medida para hacer un bolso estándar. Te preguntarás por qué yo le recorté estos dos cuadraditos. Cuando tú quieres que el bolso te quede como una tote bag, que son dos tapas completamente planas, tienes que dibujar un rectángulo o puede ser un cuadrado, ¿ya? Supongamos que esto es la forma de mi bolso. Cuando yo le recorto estas dos partecitas, estos dos cuadraditos abajo, es porque yo quiero que tenga un fuelle. ¿Qué es el fuelle? Cuando el bolso queda con un volumen abajo, queda con una base. Entonces esto al momento de confeccionar, esta sería una tapa del bolso. Esto se dobla de esta manera para que lo puedan ilustrar. Esto quedaría así. Y esto sería la parte que queda en el centro del bolso. Y cuando esto yo lo corto dos veces, quedaría un bolso con fuelle, ya que va a tener como una base para afirmar cosas. Si no lo quieres hacer con fuelle, simplemente dibujas el rectángulo y también se puede hacer totalmente válido, ya, así que con volumen y sin volumen. Las medidas las ves tú según tu necesidad. Yo esta medida ya la tengo de modo estándar porque siento que me caben muchas cosas, incluso una carpeta, si quieres andar trayendo una carpeta más grande, una tablet, ¿cierto? Te recomiendo los fuelles, que son estas pequeñas aletitas que se dibujan. Y si quieres algo mucho más práctico, con un cuadrado o con un rectángulo mucho más pequeño de 20 por 20, 25 por 25 también te debería de ir súper bien. Puedes ir jugando con las dimensiones, y esto es lo bueno de tener un molde que te va a servir no solamente para este proyecto, sino que para todos los que tú quieras realizar a nivel de futuro, porque si lo haces con una cartulina te va a servir mucho. Una vez que ya tenemos estos materiales, es hora de tomar nuestro pantalón, porque aquí te quiero mostrar una de las dos opciones que podemos realizar. La primera opción sería tomar el descosedor, que lo vimos el capítulo pasado, cuando pasamos de un pantalón a una falda, y con mucha paciencia, tiempo y dedicación, me voy a dedicar a abrir todas las costuras que tiene el pantalón de manera completa y voy a extraer tanto cremallera como bolsillos traseros, las solapas, las partes donde pasamos el cinturón en la cintura, ¿cierto? Todo esto lo vas a extraer y vas a tener todo el pantalón completamente deconstruido. Luego lo puedes lavar, lo puedes planchar y con esto vamos a trabajar.
A mí me gusta trabajar de una manera mucho más práctica, que te ahorra mucho tiempo y además porque te pueden salir formas y figuras que son diferentes, no son perfectas. Y a mí lo que es loco y diferente me encanta, porque vamos a trozar el pantalón, ya, literalmente. Entonces yo ya hice la pega de trozarlo, incluso lavé y planché las piezas, pero vas a tomar la tijerita de tela importante y vas a empezar a recortar todo lo que sea bolsillos, incluso las costuras, porque con esto podemos hacer como aplicaciones sobre la tela que va a quedar muy bonita. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí yo tomé dos pantalones, uno blanco y uno de un color más bien celeste, más tradicional, y saqué la pretina del pantalón. Literalmente la recorté con las solapitas, porque esto para mí es un detalle muy bonito. Recorté la parte de atrás, esto es la parte que va en esta partecita, un detalle muy bonito para mí. Recorté incluso las pequeñas costuras de los bolsillos, esto va acá, para que vean. ¿Ya? Esto realmente queda muy bonito. Son cosas que la gente no suele utilizar, pero darle valor. Miren, otro bolsillo. Recorté un bolsillo, este es el que va acá. Incluso esto queda muy bonito si yo quisiera hacerle aplicación a este mismo pantalón con esta pretina blanca acá arriba. Están súper de moda cuando ponen una pretina sobre la otra. O sea, imagínense ahí, voy cosiendo capas y capas y ya se ve estéticamente bonito. Extraí bolsillos traseros, están completamente recortados, planchados y lavados, lisos. Y con los bolsillos del otro pantalón celeste ya no recorté la silueta perfecta, sino que le dejé el espacio para que se notara que yo lo recorté adrede. Y también la forma que yo lo recorté no fue perfecto, ya, porque yo justamente estoy buscando eso, que se note la imperfección, que se noten las costuras, que se note incluso a veces que si queremos que se vea la marca del pantalón original, también le puedo dar un valor extra. Aquí está mi otra pretina y tengo zonas de extracción, que son la parte de las piernas, donde yo aquí sí que puedo sacar mucho material. Idealmente, si tú quieres hacer que tu bolso, en vez de dos tapitas, también tenga un forro interno, para eso tenemos que hacer dos bolsos y luego juntarlos. Para ahorrarte trabajo, las piernas te van a ayudar mucho. Esto es una pierna y yo dejé la costura de acá, aquí está la basta, está planchada, a mí me encantan estas terminaciones. Y de aquí podemos sacar, para que vean la cantidad de material. Esto es solamente la mitad de una pierna y esto es mucha tela. Yo con esto ya podría hacer una tapa del forro, ¿ya? Entonces esta es la importancia de poder rescatar toda la tela, de no botar nada, ni siquiera la pretina, que los bolsillos, que un destaque, que un accesorio que trae, unos que traen algunas cadenitas, las marcas. Y esto te lo quiero dejar como modo de tip. A mí me encantan hacer aplicaciones con estas costuras. Yo las recorté y son las costuras que encontramos en las partes de las uniones, tanto laterales como frontales como traseras. Tienen estas costuritas que son muy volumétricas y yo con esto incluso en las chaquetas, después cuando ya uní todo el paño, está liso, tengo una tapa, empiezo a hacer como aplicaciones, ¿ya? Esto realmente queda muy, pero muy bonito. A continuación te quiero mostrar cómo yo empiezo a hacer esta composición, que básicamente es un collage, pero en vez de papel vamos a usar tela, lo vamos a apoyar de los alfileres y de manera opcional, solamente si tú quieres, podemos utilizar el pegamento textil, que es recomendado cuando yo puedo dejarlo reposar un rato, de 2 a 48 horas, ideal si yo estoy en mi casa, y el otro día voy a coser el proyecto. Así que a continuación vamos a despejar el mesón y te voy a mostrar cómo hacer esta composición. Seguimos con nuestro proceso creativo. Tengo desocupado ya el mesón, estuve adelantando un poco de trabajo porque nos toca armar las tapas. Tú dirás, ¿qué es una tapa? Esta es la forma, la silueta de mi bolso, y para hacer el exterior necesitamos dos tapitas, ¿ya? Uno y uno lo vamos a coser por el borde en forma de U, y yo ya voy a tener mi bolso, porque las asas, que es donde yo voy a tomar el bolsito, van a ser mis pretinas, donde estamos reciclando a full todo. Está la opción de que puedas comprar algún tirante, alguna asa que venga lista de fábrica, que vendan en alguna tienda de bisutería o una cordonería. Pero para mí el diseño va a quedar mucho más diferente, choro y divertido
y vamos a estar reciclando toda la pieza en sí. Sí, esta va a ser mi asa, para que vean, ¿ya? Entonces aquí hay una asa y necesito otra, y donde yo descosí también otro pantalón, esta va a ser mi segunda asa. Entonces el bolso se vería algo así cuando yo lo voy a tener acá. Ya se ve divertido, incluso combina con el pantalón que tengo puesto el día de hoy, así que estamos súper bien. Las asas están listas, las vamos a planchar y las vamos a dejar en un costadito, y lo que tenemos que hacer ahora es pensar en las tapas. Y las tapas, donde no es una tela nueva, sino que yo trocé el pantalón en micro trocitos, tengo que hacer 4 composiciones. 2 para el exterior, que va a ser el bolso que se va a ver, ¿ya? Y 2 para el interior, porque quiero hacer que el bolso tenga un forro. Si no lo quieres hacer con forro, simplemente tienes que hacer 2 de estas figuras con tu tela. Si lo quieres con forro, 4 de estas figuras con telita. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando tú lo haces con forro, estéticamente se ve mejor porque tiene más estructura, ya va a tener mayor firmeza. Voy a poder introducir en el bolso figuras o elementos con un poco más peso y no se va a deformar. Y también cuando yo lo abra, no se van a ver todas las costuras o las hilachas. Si lo decides hacer sin forro, lo puede hacer, es válido, va a quedar estéticamente bonito también por afuera, no tanto por dentro, y también puede ser que tenga que cargar con cosas que sean un poco más livianas, que si yo ya le meto un poco más de peso, se va a tender a deformar, no a romper ni a descoser, pero sí a deformar. Entonces la recomendación es que hagamos 4 tapitas y que lo hagamos con un forro para que quede espectacular, para poder lucirlo, o incluso como un proyecto para poder regalarlo a un amigo, una amiga, entre la familia. Totalmente factible de realizar en la casa. Entonces, voy a ocupar esto a modo de referencia, ¿cierto? Y lo voy a poner sobre mi mesón. Y aquí voy a empezar a poner todas las telas. Te explico. Este es mi molde, y para saber cuánta área tengo que rellenar con tela, yo hago el siguiente ejercicio. Voy rellenando acá todas las figuras. Por ejemplo, puedo poner el bolsillo acá, luego puedo poner esta tapa acá abajito, y no importa que no sea la figura perfecta, porque al final lo vamos a unir con alfileres y luego yo lo voy a recortar, ya que es lo que le voy a mostrar más adelante. Entonces vamos a poner esto acá en mi mesoncito y voy a empezar a poner todas las tapas. Siempre inicio con una figura que sea lo más amplia y lisa posible como base, y luego voy poniendo todo lo que sea volumétrico. Por ejemplo, el bolsillo tiene costuras que hacen volumetría. Este otro bolsillo también tiene volúmenes y zonas donde tiene detalles metalizados. Entonces, para que podamos ir haciendo este filtro visual, vamos a utilizar todo lo que es así, liso, completamente. Y lo vamos a ir posicionando en la telita para rellenar todo este paño, y me voy a ir guiando por el papel. En simples palabras, tengo que tapar todo lo que sea el papel para que no se vea, ¿ya? Voy generando acá esta figurita. Estoy buscando otro trocito que me pueda ayudar, ¿ya? Ahí me falta como un cachito para rellenarlo, para que puedan ir viendo. Y puede ser tanto este bolsillo posicionado de esta manera. Me encanta. Divertido, diferente, choro. Entonces ahora que tengo todo el molde tapado, sé que ya está la forma, y voy a tomar los alfileres y voy a ir uniendo. Solamente en modo de guía. Aquí también te puedes apoyar si tienes un poco más de tiempo y estás en tu casita, en una zona donde puedas guardar este material, con el pegamento textil, porque en vez de poner los alfileres yo podría levantar las solapas y en todos los bordecitos aplicar pegamento textil, dejar secar con un poco de peso quizás en la noche, y el otro día tomo esta pieza y simplemente voy a repasar las costuras. O si no tienes máquina de coser, incluso esto te sirve para pegar los trozos. Si estamos trabajando con niños y no queremos que se vayan a pinchar con los alfileres, el pegamento textil es una opción súper válida. A mí me encanta trabajar con los alfileres, la verdad, pero también cuando he hecho aplicaciones un poco más complejas, sí voy fusionando las técnicas de utilizar el pegamento textil e ir fijando con alfileres. Entonces ya voy finalizando con mis últimos alfileres y te quiero mostrar cómo va quedando. Aquí yo tengo dos opciones.
La primera opción sería dar vuelta la hojita. Te quiero mostrar. Ahí. Tomar mi tijera y recortar toda la figura. Y luego ir a coser todas las uniones para que me quede una tapa lista, que es esto, pero con tela. O lo que yo voy a hacer a continuación, que es voy a coser todas las uniones y luego voy a recortar la figura. Tú te preguntarás, ¿por qué hago esto? Porque cuando los jeans tienen elasticidad, si yo corto una figura, al momento de coserlo, la figura va a tender a dar un poquitito, por lo cual se va a modificar, se va a transformar o se va a deformar un poco, en un 1%. Para que me quede más exacto, yo prefiero coserlo todo y luego volver a recortarlo para que queden las 4 tapitas iguales. Entonces, la peguita que tú tienes en tu casita ahora va a ser este mismo ejercicio que hicimos con una tapa, hacerlo con 3 más para hacer 4. Y luego de esto, nos vamos a ir a la máquina de coser y nos vamos a juntar. Ya terminamos de armar nuestras 4 composiciones y te quiero mostrar cómo ya pasé por la máquina de coser, hice una costura básica de unión acá al medio, la reforcé, hice doble caminito para que quedara súper bien, están completamente unidas. Y ahora viene la parte que yo te comenté anteriormente, donde yo después posiciono el molde arriba y corto toda la figura y la silueta. Entonces voy a posicionar la tela acá, voy a tomar mi moldecito y voy a guiarme por todo el caminito. Aquí puedo poner algo de peso encima, en el caso de que se me vaya a mover un poco, pero con la tijera está súper. Voy cortando toda la silueta. Y recuerda que con los residuos que te van quedando, siempre se puede hacer algo. Incluso si son muy pequeñitos, como en el caso de estas tiritas, puedo hacer los rellenos de los cojines, puedo hacer algún relleno para alguna almohadilla, algún cojín pequeñito, llaveros. Todo se puede volver a utilizar e incluso estas mismas costuras de las bastas que van quedando, yo las utilizo para hacer aplicaciones volumétricas arriba, especialmente de las chaquetas. Entonces todo puede tener un uso en cuanto al material. Para este proyecto recuerda, si quieres hacer un bolso solamente con los exteriores, sin forro, vas a utilizar un pantalón. Y si lo quieres hacer con forro, como en el caso del proyecto de nosotros, de acá el Creando Estilo, 2 pantalones. Las tonalidades, las texturas, todo eso lo vas a ver tú según tu gusto personal. Puedes querer utilizar quizás algún pantalón de polar, de cotelé. Yo quise mezclar adrede el blanco con este tono celeste porque a mí me gusta, ya, pero puede haber sido todo blanco o todo un color más oscuro. Un tip que te puedo dar para las personas que están como en este modo de costura de principiante es que si vas a trabajar solamente con un tipo de aguja, no mezcles texturas. Si tienes pantalones rígidos, cose todos los pantalones rígidos al momento de hacer el collage. Y no mezcles tanto pantalones elasticados con pantalones que son rígidos, porque te va a costar un poco coserlo y después te va a costar un poco agarrar la forma porque se van a tender a deformar. Ya si tienes un poco más de experiencia y te quieres atrever a experimentar, puedes mezclar cotelé con polar, con jeans y ahí te va a fluir todo el trabajo, ¿ya? Pero es solamente un juego de texturas y de elegir la aguja correcta. Cuando estoy trabajando con diferentes tipos de tonalidades y de texturas, te recomiendo que utilicemos la aguja de la tela con más peso. ¿A qué me refiero? Si estoy cosiendo, no sé, voy a dar un ejemplo, polar con denim, pero en proporción mi bolso va a ser más denim, utiliza la aguja que es para denim porque va a ser un material mucho más pesado y va a poder hacer las perforaciones como corresponde. Si viceversa, estoy trabajando con una materialidad que es más bien elástica y delgada y solamente un trocito de denim, utiliza la aguja número 14, que es para telas que son un poco más delgadas y que tienen gran porcentaje de elasticidad. O sea, la tela siempre es la que va a mandar cuál es la aguja que tenemos que posicionar en nuestra máquina de coser. Ya puedo dejar de lado mi molde, porque ya me ayudó bastante, y me quedo con esta pieza. Algo diferente y divertido también sería que en vez de utilizar este lado, que sería el lado bonito como yo siempre lo digo, sería utilizar este lado. Porque me encuentro con que se ven las costuras
que estéticamente, si yo quiero darle un toque único, también puede ser muy bonito. Y también me encuentro con el jean celeste, donde se ve una tonalidad un poco más oscura, ¿ya? Puedo ir combinando quizás el celeste con el denim oscuro, también quedaría bonito con el blanco. Te estoy dando solamente ahí ideas locas. Tengo mi primera tapita, y aquí tengo las otras tres, que ya uní. Por ejemplo, esta está unida y está recortada con la silueta. Y al momento de darle vuelta te sobran como estas solapitas, las podemos recortar sin ningún problema porque son excedentes que en este momento no nos van a servir, porque si yo los dejo va a hacer que el bolso quede un poco más grueso, pesado y que se puedan hacer como una guatita. Entonces las voy dejando de lado para ocuparla en otro proyecto. Y en el forro lo que yo hice fue coserle un bolsillo del pantalón. Este mismo, que lo encontraba en la parte posterior, lo cosí en la parte interna de mi capita para que yo después aquí pueda meter quizás un poco de las monedas que quedan sueltas, las llaves de la casa, algún llavero. Esto lo quise coser adrede en la parte interna porque para mí es mucho más funcional que si lo hubiera dejado en la tapa externa, porque afuera hubiera quedado como muy a la vista y en realidad no lo hubiera usado, pero acá adentro, a modo de bolsillo oculto, queda a la perfección. Tú eres quien arma este collage. Una vez con las 4 tapitas listas, antes de coser toda la silueta y de poder cerrar este bolso, lo que vamos a hacer es coser el asa o la manilla, con lo cual yo voy a poder sostener y poder caminar con todos estos elementos andantes. Aquí tengo mis 2 asas, una color celeste y otra color blanco, muy hermosas que combinan. Voy a definir cuáles van a ser de las 4 tapas, las 2 que van a ser forro y las 2 que van a ser exteriores. Las 2 que van a ser forros las voy a tomar, ¿cierto? Y ya les puedo poner los alfileres para llegar y coserlos. Entonces, siempre que voy a unir 2 piezas, enfrento lado bonito, o sea, lo que se va a ver, con el otro lado bonito, lo otro que se va a ver. Las enfrento, hago un sándwich y ¿qué es lo que voy a cerrar? Toda la U, los 2 laterales y la parte de abajo. No voy a coser todo lo que es de arriba, esto tiene que quedar como una boquita abierta porque es aquí donde yo voy a poder introducir los elementos. Este es el forro no lleva cosida las asas, así que desde ya yo puedo poner algunos alfileres para que la tela no se mueva. Y puedo ir a coserlo. ¿Ya? Estoy cosiendo primero mis 2 primeras capas que van a ser mi forrito. Me guío siempre anclando los extremos, todas las esquinas, para que la tela no se tienda a deformar y que el patrón me calce. Entonces aquí tengo los extremos y esto yo ya lo puedo coser en la máquina y lo voy a dejar acá de ladito. Y ahora tengo que posicionar las 2 caritas que se van a ver en el exterior. Y voy a ubicar acá el lado bonito con el lado bonito que sería este, ¿cierto? Yo no quiero que se vea esto, porque aquí están todas las costuras internas. Entonces, en una capa voy a tomar un asa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una carita feliz. Esta es una carita feliz. Esta carita feliz la tengo que posicionar acá arriba. Por color, yo creo que me gusta. Mido el largo, si quiero que me quede una toma un poco más cortita o si quiero que me quede un poco más larga, la voy a estirar de esta manera y va a quedar así, ¿ya? Si quieres que te quede el asa más larga, más arriba tiene que estar, y si quieres que te quede una toma solamente para la manito, tienes que bajarla aún más y esto va a quedar mucho más acotado. Lo pueden medir, también pueden medir tu hombro. Eso va al gusto personal de cada persona. Lo mismo, esta parte de este elemento, de este accesorio, lo vamos a coser con mucho cuidado en la máquina de coser porque es más bien grueso. Así que sí o sí, aguja número 16 y con mucho cuidado. Otra opción sería que las partes que tú consideres que son muy gruesas las podamos descoser y abrir la pieza para que quede más plana, o simplemente las partes gruesas yo las voy a cortar. Y esto lo voy a doblar y me voy a ir a la máquina de coser. Yo en realidad lo quiero coser así porque siento que le da un toque diferente. Voy a ajustar esto.
voy a poner un alfiler y de esta manera voy generando mi bolsito. En cuanto a las medidas, el largo lo vas a medir tú, de acuerdo a tu hombro. Tú ves si quieres que te quede un poco más larguito, más abajo, ¿cierto? Y en cuanto al ancho, lo mismo. Tú vas a definir si quieres que la manilla sea más bien acotada, quizás cuando yo solamente lo voy a tomar como un bolsito de compra con la manito, o si quieres que esté un poco más separada, que es cuando yo ya lo voy a utilizar sobre mi hombro para cargar cosas. Yo voy a utilizar una medida que va a ser más para utilizarlo en mi hombrito. Voy a separar, voy a poner un alfiler aquí, eso está posicionado. Luego el otro lado lo voy a medir acá y lo voy a posicionar. Recordemos que estamos utilizando 2 pantalones para hacer un bolsito con forro, y si no queremos que tenga forro voy a utilizar solamente un pantalón. Esto se vería algo así. Aquí está mi asa, ya se ve hermoso, y voy a agarrar la otra tapa del exterior, que sería esta, y aquí voy a poner el otro asa que tengo. Entonces lo vamos a tomar y vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir y lo vamos a posicionar. Yo siempre me guío por la primera asa, porque si te queda una más larga que la otra, al momento de ponerlo va a quedar como una guatita y se va a notar que no me diste, ¿ya? Entonces tú posicionas aquí una arriba de la otra y te va guiando. Siempre va a pasar que cuando son pantalones diferentes, ninguna de las 2 pretinas te va a calzar, y eso es sumamente válido. Solamente tienes que jugar con ir desplazándola hacia arriba o hacia abajo y te va a calzar perfecto. Entonces, el asa blanca es mucho más corta que esta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que simplemente yo esta la tengo que bajar un poquitito más. La vas bajando. Esta es una buena forma que cuando no tienes como una cinta métrica, puedes ir guiándote por la medida tanto del ancho como del largo, y vamos calzando las 2 asas. Este de aquí está perfecto, me calzan, solamente tengo que hacer calzar el largo un poquitito más abajo, o sea que el pantalón azul era un poco más grande que el blanco. Va bajando más, y una vez que encuentre la medida perfecta, ahí está, perfecto. Este ya lo puedo retirar y voy a posicionar, ¿cierto?, con mis alfileres acá, el asa de la pretina. Donde me quedó un poco más largo voy a poner 2 alfileres para que no se mueva y no me quede torcido, y en el otro lado también voy a poner aquí 1 por este extremo y 2 por este otro extremo, y de esta manera solamente nos quedaría ir a la máquina de coser a coser esto. Ya tiene forma de bolso, se ve muy bonito. Esto es un lado de mi bolsito de mi cartera, y el otro lado con el asa blanca sería el otro lado que se va a ver, sería este. Muy fashion, muy hermoso. A continuación vamos a ir a la máquina de coser a coser nuestras asas y también a unir nuestro forrito, y nos encontramos a continuación para enseñarte cómo podemos unir tanto el exterior como el interior en una sola unidad. Volvemos a nuestra amiga máquina de coser, nuestra estación favorita, acá en la parte central del mesón, y ya pusimos los alfileres en las asas. Tomamos las medidas tanto del ancho, las distancias, las alturas, según nuestro hombro, según el uso que le queramos dar. Recuerda, si la queremos usar solamente con la manito, a nivel de bolsita de carga, y también para que las 2 asas, que en este caso son las pretinas de los pantalones, nos calcen, porque recuerda que no todos los pantalones son iguales, y es importante tomar esta medida para que después no nos quede una justa y la otra un poco más levantada, porque nos va a incomodar al momento de utilizarla en el hombro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A modo de tip, donde después tenemos que unir este bolsito con su forro, lo vamos a unir por todo este bordecito de acá, por lo cual el asa nunca tiene que estar cosida justo en el límite. Si yo hubiera cosido el asa hasta acá arribita, me va a molestar, ¿ya? Por lo cual me hubiera tocado descoser hasta que quedara de esta manera. Vamos a dejar entre el borde superior del bolso y el asa una tolerancia de unos 3 a 4 centímetros, cosa que después yo pueda pasar la costura acá por la máquina de coser y no me vaya a molestar. 3 a 4 centímetros o 3 a 4 deditos de distancia si no tienes una cinta métrica a mano. Entonces aquí está mi otra cita con los alfileres.
La vamos a coser ahora en vivo y importante a destacar es que donde son costuras que son más bien gruesecitas, yo diría que tu máquina de coser máximo te va a aguantar coser este grosor, porque es la capa de la pretina más la capa del denim con la aguja correcta. Cuando sintamos que la máquina nos hace un sonido extraño o que la aguja puede tender a romperse porque la capa es muy gruesa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sin apretar el pedal de acción, o sea el piececito, solamente con tu mano en el volante vamos a hacer un movimiento siempre hacia mi cuerpo, nunca hacia atrás, porque si no voy a estar enredando los mecanismos de la parte inferior de la máquina y el hilo se va a romper, va a sonar mal y la aguja también va a estallar. Siempre hacia mi cuerpo voy a girar el volante, que es la parte que está acá a la derecha de mi máquina de coser, y la aguja te va a dar cuenta que va a seguir avanzando, pero de manera más mecánica, manual y mucho más lenta, sin apretar el pedal que tenemos en el pie. Y de esta manera vamos a ir pasando solamente las partes del asa de la capa gruesa que nosotros sintamos que a la máquina le va a costar un poco, porque estas máquinas son caseras, ¿ya? Si estás trabajando en una industrial no vas a tener ese problema, ¿ya? Pero como tip, siempre con mucho amor, súper lento, la máquina lo puede hacer, sí, pero con mucha paciencia, solamente si estamos utilizando asas como pretinas. Si quieres hacer que esta tarea sea un poco más fácil, más amable, más cómoda, hay gente que utiliza asas que son unas cintas de poliéster que las compran por metro. Estas tú las vas cortando, las mides y la máquina te la va a coser súper bien porque son gruesas, pero más bien planas, ¿ya? Entonces es bien firme, pero donde el poliéster es delgadito, la aguja número 16 te lo va a coser de maravilla, ¿ya? Así que vamos a ir aquí a la máquina de coser, vamos a posicionar la tela, mismo principio, como siempre, voy a posicionar la telita acá abajo, voy a empezar de un extremo, voy a bajar prensatela, voy a clavar la aguja con mucho amor y ya al momento de clavar la aguja yo voy a sentir realmente si esta tela es más bien gruesa o es más bien blandita para la aguja. Esta está blanda para la aguja, pero cuando tengamos que coser luego una parte más bien de la pretina blanca, sí, yo creo que va a estar un poco más durita. Entonces vamos a seguir y vamos a accionar el pedal que tenemos abajo. Vamos a rematar siempre al inicio y al final, siempre en costura recta, y más si es un asa que tiene que soportar todo el peso de lo que vamos a poner en el bolso. Voy a seguir cosiendo con mucho cuidadito, vamos avanzando, eso. Tú vas sintiendo cuando la máquina puede y cuando no. Voy a retirar los alfileres y cuando voy a llegar a una parte donde hay un volumen, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a levantar el prensatela, voy a acomodar y aquí lo voy a pasar con la manito. Con mucho cuidado, solamente con mi manito voy guiando la tela y aquí está pasando la parte donde yo tengo el pasamano, ¿cierto? Donde está esta parte donde va el cinturón. Los pequeños ojales los vas pasando a poquitito y de esta manera ayudé a mi máquina para que evitar una rotura de aguja, que me saltara o que estallara en mi rostro y para que fuera más fácil de coser para la máquina. Sigo cosiendo. Llego al alfiler, clavo aguja y vamos a respetar la tolerancia que dijimos anteriormente de 3 a 4 centímetros que tenemos que dejar desde la parte superior del bolso hasta donde va a terminar el borde de mi asa. Si tú olvidas esto, te va a tocar descoser, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder cerrar el bolso, especialmente si es que tiene forro. Si no tiene forro, no importa. Aquí vamos a dar una vueltecita, que es lo que hice. No saqué la aguja, simplemente levanté prensatela y hice este movimiento con la aguja clavada, ¿ya? Podemos moverla para todos los lados para que no tengamos que andar a cada rato, ¿cierto? Poniendo la aguja, cortando el hilo, no. Simplemente di la vuelta en el ángulo a 90 grados, sigo, puedo volver a rematar para que quede bien firme esa asa. Y cuando llego al otro extremo, lo mismo. Clavo aguja, levanto prensatela y voy a hacer un juego de ángulos. Simplemente voy a mover esto para acá y voy a rematar. En cada ángulo, cada vez que tenga que torcer la tela, voy a rematar para que quede súper, hiper, mega firme. Sigo avanzando y cuando noto que voy a llegar a donde empecé y que está un poquitito más grueso, voy notando un sonido ya que la aguja me está diciendo esto está ya un poco más de un espesor que no puedo aguantar. Entonces
tomo el volante, guío la tela y voy avanzando de esta manera. Llego a la esquina, levanto prensa tela, giro la telita, esto lo puedo mover para que vean, y nos va a quedar el asa cosida a nuestra tela solamente utilizando una sola puntada, sin la necesidad de estar extrayendo la pieza a cada rato. Bajo prensa tela y esta partecita final igual la voy a hacer así. Vamos guiando. Ya pasamos la parte más durita, avanzo y remato. Levanto aguja, levanto prensa tela, muevo un poco el volante para que el hilo se afloje con mucho cuidadito, con mucho amor, corto el hilo y de esta manera ya voy a tener el asa cosida totalmente a mi pies del exterior. Quedaría así, bien firme para que vean. Y recuerden las tolerancias que dejamos acá arribita, de 3 a 4 centímetros. Aquí está un lado de mi carita del exterior y aquí está el otro lado que lo tengo listo, también asa completamente firme a la pieza adherida. Y aquí también están las tolerancias de 3 a 4 centímetros para que vean la parte de arribita. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nos tocan coser los forros. Si tú quisiste hacer este proyecto sin forro, simplemente vamos a unir esto y va a estar listo. Pero aquí en el Creando Estilo queremos hacer un proyecto un poco más, no complejo, pero sí un poco más completo, ¿ya? Entonces teníamos estas tapitas, que son nuestros bolsitos interiores, nuestro forro, y vamos a coser todo lo que son los laterales y la parte de abajo, todo lo que es la U. Voy a dejar abierto la parte superior porque aquí va a ser donde yo voy a introducir los elementos y aquí también es donde yo dejé mi bolsillo interno para poder poner mi teléfono, mis llaves. Entonces vamos a ir a la máquina de coser, largo de puntada número 3 o número 2, aguja centrada, me voy a una esquina, voy retirando todos los alfileres, bajo prensa tela, clavo aguja y voy a rematar al inicio y al final. Al igual que al coser las asas, voy a hacer todo de una sola costura. ¿Qué significa esto? Que no voy a estar a cada rato sacando la tela, cortando el hilo, no. De un solo tiro voy a coser toda la figura en forma de U. Sigo cosiendo por todo el bordecito. Cada vez que llego a una parte de un alfiler, lo voy a retirar con mucho cuidado. Voy aquí a hacer calzar las piezas. Sigo avanzando, sigo cosiendo. Llego a una esquina, voy a rematar, avanzo y con la aguja clavada, igual que en el asa, voy a dar vuelta a la telita, voy a bajar prensa tela y voy a seguir cosiendo. Voy a seguir rematando y voy a seguir. Si quieres que te quede un poco más firme la costura, puedes incluso coserla con largo de puntada número 2, pero el número 3 funciona súper bien con los bolsos que no van a tener tanto peso. Ya si quieres hacer más adelante un bolso que sea, por ejemplo, para cargar tu computador o tu tablet, que realmente sea algo donde yo voy a cargar un peso extremadamente ya más potente, tiene que ser una tela que sí o sí tiene que tener forro, largo de puntada número 1 o número 2 para mayor firmeza interna entre las costuras. E incluso yo evaluaría la posibilidad de trabajar con algunas telas que sean un poco más gruesas o de hacer que las capas tengan más subcapas para que sea más gruesecito. Y puedes trabajar poniéndole algún tipo de acolchado, alguna napa, algún acolchado que podamos encontrar que se recorta a la forma del bolso. Y de esta manera el acolchado también funciona como un colchón, tanto para los golpes como para los pesos. Una vez llego al extremo donde inicié, ¿cierto? El extremo contrario, voy a levantar prensa tela, levanto aguja, aflojo con el volante. Para aflojar simplemente voy a hacer este movimiento como de va y ven, pero súper cortito, con mucho cariño. Esto es para que los hilos se suelten y para que yo pueda dejarlos largos, largo, y cortarlos. Y que cuando yo vaya a coser no se me vayan hacia adentro. Voy a sacar todos los alfileres que ya no me van a servir. Y voy a empezar a ver ya la forma de mi bolsito. Aquí ya tengo el bolsito cosido con la parte acá de adentro abierta, como un cojín.
Lo que voy a hacer ahora es que me voy a dirigir al otro extremo y vamos a cerrar estas dos tapitas. Aquí tengo los exteriores. Vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el forro. Poner alfileres en los extremos, en las 4 esquinas, y coser con la forma de una U o una carita sonriente, dejando abierta la parte de arriba, y en este caso la parte que tiene las asas. Si yo llego a cerrar esto, después no voy a poder introducir nada completamente. A diferencia de otros capítulos anteriores, yo te enseño la técnica que para unir un forro con un interior con un exterior, un forro con un exterior, dejamos en la parte de acá abajo del forro abierto, unos 6-7 centímetros en la parte de abajito. ¿Para qué? Te estarás preguntando. Para que cuando yo después meta la manito lo pueda dar vuelta y que no se vea ninguna costura. Pero donde este bolso es imperfecto, es de upcycling, de patchwork, es de hilachas, es algo completamente asimétrico, yo quiero unirlo de una manera diferente, y para eso dejamos las tolerancias de 3 a 4 centímetros arriba, donde yo voy a unir todo por la parte de acá. Ya, entonces yo voy a enfrentar después derecho con derecho y voy aquí a pasar una costura, y yo quiero que adrede se vean estas hilachitas para que se note que es un bolso con patchwork. Y también nos ahorramos el proceso de estar cerrando a mano la parte de acá abajo. Esa técnica casi siempre funciona cuando estoy trabajando con algún tipo de producto de confección que tiene que ser simétrico, perfecto, que yo no quiero que se vean las imperfecciones, las hilachas, algo que quizás voy a vender para un público que no le gusta el patchwork, que no le gusta el upcycling, pero si va a ser un proyecto para ti o que tiene que ser imperfecto, modo collage, la técnica de cerrarlo arriba está totalmente ideal y perfecta. Repetimos procedimiento. Voy a tomar carabonita con carabonita de los exteriores, las voy a enfrentar, voy a cerrar en modo de sándwich y voy a poner un alfiler en cada uno de los extremos, o sea serían 4 alfileres para que esto no vaya a deformarse, y voy a coser toda la U dejando abierto solamente la parte de acá donde están las asas. Me voy a la máquina de coser, voy a repetir procedimiento, posiciono tela, prensa tela, retiro alfiler, clavo aguja y voy a rematar súper bien al inicio. Ya estamos en los últimos pasos de este hermoso proyecto y ya tú te puedes dar cuenta cómo va tomando forma, tanto de textura y de estructura, porque el bolsito, cuando estamos trabajando con estos materiales que son más bien gruesos, da un acabado diferente y se nota. Por eso a mí me gusta trabajar mucho con el jeans o con el denim, porque no es necesario ponerle ninguna entretela termoadhesiva ni nada, y ya genera una forma del diseño en sí, del patronaje muy bonito. Mientras más gruesa sea la tela que estás trabajando, más estructura y firmeza va a tener. Mientras más delgada, y más si yo no le hago un forro, más se va a tender a deformar el bolso y no va a tener estructura. Por eso muchas veces nosotros nos compramos un bolso o vemos que alguien tiene un bolso y está como todo deformado por el peso, es porque le falta estructura. Puede ser porque la tela es muy delgada, es demasiado elástica, le faltó quizás un fuelle, o simplemente le faltaron más capitas o un forro interno. Todo eso lo solucionamos con estructura, trabajando con mayores capas o con telas que son un poco más gruesecitas. O si tienes que trabajar con una tela que sea más bien delgada, que me ha pasado, que la quiero utilizar, pero sé que se va a deformar el bolso, voy y le pego una entretela termoadhesiva con mi plancha a vapor, y eso va a hacer que la tela quede un poco más rígida, un poco más con la forma de... La entretela siempre la utilizamos cuando vamos a hacer cojines, ¿ya? Entonces el cojín queda con mucha más estructura. Pero en general en el patchwork siempre tratamos de utilizar entretelas, si la tela es muy delgadita, o una tela de porcilla que sea más gruesa. Todo por un tema estético y funcional. Voy llegando al último extremo, clavo mi alfiler, voy a rematar súper bien y voy a retirar la telita. Con mucho amor levanto la aguja,
Vamos a mover aquí el volante. Corto el hilo. Y tenemos nuestro bolsito. Como podemos ver, aquí está el lado interno, que si yo no le hubiera hecho un forro, esto yo lo hubiera visto. Al momento de introducir mi mano estaría viendo las costuras, los hilos, las solapas, todo. Y claro, si yo solamente lo voy a ver no importa, pero para un mejor acabado hicimos un forro. Vamos a irnos a un costado de nuestro mesón, que nos quedó un alfiler rondando, y llegó la hora de la verdad, porque vamos a unir el forro interno con nuestro exterior. Y esto ya tiene mucha estructura y eso a mí me encanta. Para esto vamos a utilizar la técnica del sándwich, le digo yo. Vamos a enfrentar luego el lado bonito con lado bonito. Entonces voy a buscar el lado bonito que está acá adentro y esto lo voy a dar vuelta. Este es mi forro, recuerden. Lo voy a dar vuelta completamente para que podamos ver cómo quedó cosido mi lado bonito. Cuando lleguemos a la parte de la esquina, las vamos a sacar con el dedito o podemos introducir una tijera de esta manera y vamos empujando con mucho cuidado y de esta manera se van a ir viendo todas las esquinitas bien marcadas. Ya, esa es una técnica. Aquí ya está mi bolsillo. Esto va a ir hacia adentro, recuerden. Entonces el bolsillo quedó completamente funcional para introducir las llaves, los audífonos. También esta forma y este patrón rectangular que dibujamos en el papel o en la cartulina te sirve como patronaje para hacer un cojín. Simplemente la diferencia es que en la parte superior que quedó abierta la tienes que cerrar y dejar unos 3 o 4 centímetros donde tú después lo cierras a mano y puedes rellenarlo con las mismas telas, los excedentes que nos sobraron. Puedes ponerle un cierre o incluso un poco de relleno de cojín o napa y te queda un cojín hecho con upcycling que puedes lucir en tu habitación y realmente se vería muy bonito como cojín relleno esto, así que te dejo más ideas. Este va a ser mi forro, entonces voy a enfrentar este lado bonito con el lado bonito de acá, lo voy a introducir, voy a hacer un sándwich, por eso yo le digo la técnica del sándwich. Y de esta manera es como yo voy a unir todo lo que tenga forro, ya sea pantalón, chaqueta, cojín, bolso. Siempre voy a enfrentar lado bonito con lado bonito, incluso los estuches, y voy a introducir una capa adentro de otra. Y luego voy a unir tanto la parte circular superior o la parte de abajo que dejamos como una pequeña cicatriz que después cerramos a mano. ¿Qué es lo que me voy a fijar para que esta técnica realmente funcione y no me quede el bolso torcido? Los dos extremos de los costados de mi rectángulo me quedaron las costuras, ¿cierto? Que son las que están acá. Voy a unir y guiarme por la costura de acá con la de mi forro. La voy a poner acá, que quede en la misma línea. Y voy a poner un alfiler. Pongo un alfiler. Y luego me voy al otro extremo. Costura lateral de mi exterior con costura lateral de mi forrito. La busco, una vez que la encuentro, los alineo completamente y pongo un alfiler. Si yo llego y cierro el círculo sin fijarme que las costuras del lado, los laterales, estén alineadas, me va a quedar completamente torcido. Se van a hacer bolsitas y se va a notar completamente. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto y lo vamos a llenar con alfileres en todo el contorno. Mientras yo hago esto y lo hago calzar las piezas y las acomodo, también está la opción de que tú puedas pasarle la plancha a vapor con un calor bien potente para poder eliminar todas las arruguitas. O también está la opción de que tú no quieras hacer esto porque va a ser un forro o lo estás haciendo sin forro y que simplemente vayas a la máquina de coser. Así que vamos a fijar estas piezas con alfileres o con ganchitos o perritos y nos encontramos finalmente en la máquina de coser. Llegamos a nuestra fase final, a nuestra última estación de costura, que solamente va a ser cerrar toda la silueta, la circunferencia superior de nuestro bolsito hecho con upcycling y forrado, ¿ya? Así que, como acotación, la explicación que le di anteriormente era cuando nosotros tenemos la abertura de abajito de 6 a 7 centímetros en el forro. Cuando enfrentamos derecho con derecho o lado bonito con lado bonito y luego cosemos,
lo damos vuelta por abajito, ¿ya? Y luego que lo tenemos completamente estiradito, nos va a quedar abierto por adentro, no por afuera. Por lo cual, esa pequeña cicatriz que te quedó abajito en el forro interior, la vas a cerrar o con la máquina de coser o, mi favorita, a manito, ¿ya? Pero la técnica que yo quiero utilizar para este bolso, para que les sea un poco más práctico el entender cómo cerrar 2 capas o 4 capas en realidad, que es un poco más complejo, es la siguiente. Simplemente tomé los exteriores, que esto ya tendría forma, pero no está cosido todavía para que vean la estructura que da, e introduje adentro el forro como quedaría. O sea, aquí está mi bolsillo, ¿cierto? Aquí está el otro lado. Y donde dijimos que queríamos darle un acabado más de upcycling, que se note la hilacha, los hilos colgando. Aquí es donde está la abertura. Aquí está el enfrentamiento del lado feo con el lado feo, como yo diría, ¿ya? Esto lo vamos a enfrentar. Voy a poner unos alfileres de esta manera. Y esto es lo que yo voy a cerrar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto ya es una costura que es mucho más fácil de entender, donde yo voy a ver las hilachitas, ideales para hacer el upcycling o el patchwork. Si quieres hacerlo un poco más pulcro, un poco más fino, que no se vea tanto hilacha, lo que hubiéramos tenido que coser después hubiera sido la abertura de acá adentro. Hubiera quedado una cicatriz chiquitita, que es la explicación que te di anteriormente en el procedimiento del método del sándwich. Así que vamos a proceder a cerrar toda esta circunferencia con largo de costura número 3, y luego de esto el bolso ya estaría listo para que nosotros vayamos de shopping, de compras, incluso un bolsito del pan, si para el día a día sirve perfectamente. Y ya tiene muchas formas solamente porque utilizamos denim, que es un material grueso e idealmente para trabajar con cosas que nosotros queremos que queden con una mayor firmeza. Vamos a ir a la máquina de coser, largo de puntada número 3, aguja centrada o número 5 en el selector de la máquina y diseño costura recta. Vamos a empezar por todo un borde. Otro tip que les di en el capítulo pasado fue que cuando estábamos cosiendo cosas circulares o tubulares, sisas, mangas, bastas, esta tablita de acá, si tu máquina te deja de montarla, sacarla, desanclarla, sácasela, ya, porque te va a ayudar demasiado. Entonces vamos a hacer este movimiento donde yo voy a sacar mi mesa de trabajo, que es donde yo tengo todos los accesorios guardaditos, porque si no se va a hacer un poco incómodo estar cosiendo toda la silueta porque es circular, igual como si fuera una manga. Voy a introducir acá el lateral y como ya ven, ya se me hace un trabajo mucho más ameno y fácil de coser. Voy a poner mi alfiletero favorito acá para ir dejando los alfileres. Posiciono tela, bajo prensa tela, clavo aguja y voy a fijarme primero que todo que la máquina esté bien enhebrada. Aquí en el proceso, cuando uno deja los hilos cortos, puede pasar que se desenhebre. Por eso siempre es recomendable dejar el hilo de la máquina súper larguito, ¿ya? Entonces la voy a enhebrar. El hilo de abajo está perfecto y la voy a dejar incluso un poquitito más largo. De esta manera está perfecto. Voy a volver, posiciono tela, clavo aguja y voy a empezar rematando al inicio y rematando al final. Si quieres que te quede aún más firme, puedes ir rematando en el caminito, súper válido. A mí me encanta ir rematando porque siento que le da mayor seguridad y firmeza a todas las costuras. Vamos a seguir rematando por acá. Vamos por el bordecito. Sigo sacando los alfileres y podemos hacer esta costura gracias a ¿qué? Gracias a que dejamos en la tolerancia de 3 a 4 centímetros en la parte de arriba de las asas o las manillas. Si no hubieras dejado esa tolerancia, hubiéramos tenido que pasar con la aguja y con el trenzatela arriba de las asas, y si ya el asa queda súper grueso para coser, especialmente para una máquina casera de costura, hubiera sido hacer sufrir la máquina. Entonces, el dejar una tolerancia siempre ayuda muchísimo porque 2 capitas de jeans la máquina la cose de manera súper fácil. Voy llegando acá, siempre recuerda estirar la tela de adelante y de atrás. No estirar extremadamente, sino que un poquitito para que las capas me vayan calzando.
Voy llegando en alfiler, voy retirando, ya llevo la mitad del bolso totalmente cerrado y voy a pasar por una costura que es un poco más gruesecita. Recuerda la técnica del volante, solamente con la manito hacia tu cuerpo con mucho cuidado, y cuando ya pase por la costura que es gruesa, que uno lo siente en el pedal o ve el volumen o después la aguja empieza a sufrir, vuelvo a tirar la telita y sigo cosiendo de esta manera. Cuando se dificulta un poco más el trabajo, cuando estoy cosiendo solamente telas elasticadas, porque se va a deformar mucho. Para esto utilizo obviamente una aguja que es para telas elasticadas como la número 14 o punta de bola, y también bájale a la tensión del prensatela. El prensatela, que es esta pieza que baja metalizada, es la que aprieta la tela. Está en número 3, que es una numeración estándar. Cuando es una tela muy elasticada, demasiado elástica, y el prensatela me aprieta mucho, me va a tocar regular esta numeración para que quede un poco más flojo y no tire tanto la tela, porque mientras más tire la tela, más la va a deformar y luego las piezas no te van a calzar al momento de cerrar los bolsitos. Sigo cosiendo, sigo avanzando con mucho cuidado por todo el borde. Estamos ocupando como tolerancia el ancho del prensatela, que es justo 1 centímetro. De fábrica 1 centímetro, perfecto. No te recomiendo coserlo ni muy al borde, porque donde se está deshilachando se puede abrir la costura y se te va a abrir el bolso completamente, sino que trabajemos con la tolerancia de 1 centímetro. Vamos a pasar solamente una costura por toda la circunferencia, por toda la silueta. Si quieres pasarle 2 o 3 costuras más y darte más vueltas, también lo puedes hacer. Todo, como se dice coloquialmente, al gusto del cliente. Seguimos avanzando, ya vamos casi llegando al final de nuestro bolsito. Clavemos la aguja siempre, por favor, porque si no se nos va a salir el hilo, y seguimos cosiendo. Cuando llegamos a las partes que tienen un poco de elasticidad, porque aquí yo mezclé un denim blanco que es rígido con un denim celeste que tiene elasticidad, tratemos de fusionar las dos telas estirándolas para que realmente nos calcen las partes, ¿ya? Solamente en esta parte voy a estirar un poco la tela para que me calce. Si no la estiro, me va a quedar una pequeña guatita, solamente porque el denim de color celeste tiene elasticidad. Entonces yo quiero anular esa elasticidad. Lo voy a estirar, 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 estirar. Y una vez llego acá al final, voy a rematar en la costura a manito, y luego que pasé esta parte que tiene una guatita, voy a rematar súper bien. Ya terminamos, levanto aguja, levanto prensatela, voy a cortar todos los hilitos y este bolso quedó realmente muy, pero muy bonito. De hecho, siento que combina con el look que traigo el día de hoy, así que se los quiero mostrar. Solamente quedaría sacarme el alfiletero porque terminamos el proyecto. Vas a ajustar todo, las esquinitas con tu manito, puede ser con la parte puntiaguda de la tijera, la introduces y te vas por las esquinitas acá de esta manera. Vamos jugando. Solamente le estamos dando forma porque estructura de por sí ya tiene. Entonces vamos con las puntitas así. Es que ya tenemos todo completamente arregladito. Ya tenemos el bolso listo. Me voy a mover acá para que lo puedan ver a mayor detalle. Vamos a mover todos los elementos. Y miren esta maravilla. Lado A quedó con un diseño en 2 colores, con el asa en blanco. Ocupamos literalmente la parte de la pretina de un pantalón. Hermoso el bolso, creado acá en un par de minutos. Con un bolsillo funcional, acá, del pantalón. Me sirve para quizás echar algún elemento chiquitito. Ya si lo quiero lucir por el otro lado número B, hecho hasta el largo del asa quedó perfecto. Tengo un lado más bien liso, también con los 2 colores, pero sin bolsillos. Con el asa en color celeste, pero ojo, que si yo quiero introducir algo adentro, tengo mi bolsillito falso. Por ejemplo, aquí tengo el pegamento, lo puedo echar acá y quedó realmente maravilloso. Quiero que vean acá el interior, también en los 2 colores. Maravilloso. Y aquí está el bolsillito interno, para que lo puedan ver. Y aquí donde yo puedo introducir, si quiero, no sé, las llaves o cualquier cosita.
y funciona a la maravilla. Mucha estructura, solamente utilizando 2 pantalones que teníamos en desuso, y ojalá que lo puedan hacer forrado porque realmente da esta forma bonita. Si yo no lo hubiera hecho sin forro, créanme que hubiera quedado un poco más caído, se hubiera tendido a deformar. Y hagamos la prueba de oro, o sea, tenemos el pegamento, las tijeras, el alfiletero, y ya vamos a poner un poco más loco, vamos a echar la taza, ¿ya? Para que vean que realmente aguanta el peso, nos ponemos el bolso y miren, ideal. Vamos por el centro caminando y esto tiene mucha estructura, así que ya saben, aquí está el proyecto del día de hoy. Con esto me despido, mi nombre es Charlotte Pacheco y recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube como El Centro TV, donde está toda la primera temporada del Creando Estilo 2025 y desde ya encuentras los 7 capítulos, incluyendo este, de la segunda temporada del programa de moda y diseño Creando Estilo. Mi nombre es Charlotte Pacheco, te mando un abrazo y un besito muy grande y recuerda que si haces este proyecto me puedes mandar una fotito o puedes etiquetar a mi Instagram personal de diseñadora como @charlotte_patch99 y a El Centro TV en sus redes sociales. ¡Chao! El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.